en relación también a lo que vayamos avanzando hoy, justamente por lo que es en sí la materia, ¿no? Como les he manifestado, es harto para avanzar. He dejado ya en todo lo que es la unidad 2 bastantes libros y artículos en relación a lo que es la evaluación. Y hay textos donde hay instrumentos también de evaluación, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, por ejemplo, todo lo que es la evaluación. Entre hoy y mañana vamos a ver evaluación en víctimas por violencia intrafamiliar y violencia sexual, ¿no? Que es lo más recurrente, lo que ustedes van a tener dentro de su práctica profesional. Si bien va a haber otros casos donde ustedes van a valorar, pero la recurrencia siempre es en estas temáticas, ¿ya? Y justamente quiero que podamos avanzar hasta donde podamos llegar y responder algunas dudas que puedan existir. Si bien durante todo el diplomado, me imagino que van a tener otras materias, ¿no? Justamente o anterior ya las han pasado, donde ustedes van a poder también resolver, ¿no? Algunos cuestionantes que muchas veces se generan en el ámbito de esta área de lo que es la psicología forense, ¿ya? Sin embargo, como les digo, al final vamos a responder algunas dudas, ¿no? Alguna situación que se vaya generando. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Justamente la anterior semana no hemos terminado. Voy a avanzar ahora en la parte que nos faltaba para poder entrar ya a la segunda parte de lo que son ya instrumentos. Si bien no voy a desarrollar instrumento por instrumento y la aplicación, porque son instrumentos en sí que debería llevarse módulos enteros, les diré, ¿no? Por el mismo por la misma forma incluso de calificación. Sin embargo, sí los voy a mencionar y voy a describirles qué es lo que miden y la recurrencia de utilizarlos. Y también ustedes van a poder ver que hay similitudes, por ejemplo, en la utilización de estos instrumentos en unidades que realizan una valoración psicológica, que muchas veces esos instrumentos también los utilizan cuando hacen peritaje, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Entonces, la anterior clase habíamos tomado en cuenta que la psicometría es una disciplina adjunta a la psicología, encargada de hacer el uso de saberes teóricos, metodológicos para evaluar determinado medidas cuantitativas respecto a diversos fenómenos psicológicos. Si bien ustedes, si son de la universidad, de la UNSA u otras universidades, hay materias específicas, ¿no? Dentro de la malla curricular, donde tú llevas psicometría y donde te enseñan diferentes pruebas, ¿no? Desde proyectivas, desde inteligencia para niños, para adolescentes, incluso armas, ¿no? Tu carpeta de evaluación y donde tú, digamos, tienes que utilizar ciertas pruebas y tienes que ir generando informes, ¿no? Lo mismo en esta área de lo que es la psicología forense, hay diferentes instrumentos especializados que se los utilizan, ¿no? Y justamente les he dejado un libro que se llama Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia. ¿Ya? Entonces, en ese libro, por ejemplo, ustedes van a poder encontrar todo lo que es los instrumentos en diferentes poblaciones, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en violencia intrafamiliar, lo que se utiliza en violencia sexual. Hay instrumentos, les diré, que no se los da en la universidad, ¿no? Hay instituciones, por ejemplo, que traen expertos justamente para que se pueda aprender. Ya, por ejemplo, el HCR20 y el SARA, que se llama esta institución de Gary Zavala, ¿no? Él ha traído, por ejemplo, a 2 expertos, justamente para poder aprender estas pruebas. Entonces, puedes aplicar, pero, ¿no? Él, por ejemplo, ha generado todo un curso,
¿no? Para aprender pruebas especiales en relación a este tema. Y hay compañeros que sacan igual cursos, ¿no? Instituciones, ¿no? Donde dicen vamos a enseñarles pruebas, por ejemplo, para medir el estrés postraumático, o delito sexual, o credibilidad del testimonio, ¿me entienden? Entonces son ya áreas más específicas donde cada uno buscará especializarse. Como les digo, cada prueba debería llevarse un módulo, porque es harto, ¿no? Además, tienes que tener también el sustento teórico. Pero eso no implica que ustedes no puedan aplicar, no puedan estudiar. Por eso yo me refería al principio, ¿no? Que hay que leer harto, porque puedes aplicar una prueba, ¿no? Alguien te puede enseñar, tú lo aplicas, pero tienes que ir constante, ¿no? Aplicando para que no te olvides en la aplicación. Les voy a subir también una investigación que ha realizado igual un colega en el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, que es justamente Hermógenes, ¿no? Hermógenes también ha realizado la maestría, pero ya en psicología, no, en la maestría en psicología forense. Pero Hermógenes, antes que ingrese a la maestría, ya había realizado esta investigación, ¿no? Que justamente es sobre la aplicación, o bueno, su investigación es sobre el riesgo, es sobre la prevención de riesgo, ¿no? Donde utilizado, por ejemplo, para, y ha utilizado, y hay que variar, ¿no? Entonces, digamos, la plataforma para que ustedes le puedan echar una mirada, ¿no? Igual ha realizado en Slims, ¿no? Y he hecho un cruce de información. ¿Ha utilizado instrumentos especializados? Sí, ¿no? Justamente para medir valoración del riesgo. Ya, entonces por eso la psicometría engloba eso, ¿no? En utilizar instrumentos que nos pueda servir justamente para hacer la evaluación. Hay diferentes tipos de instrumentos. Va a variar mucho la edad, ¿no? Para niños, para adolescentes, para gente adulta, para personas adultas mayores, ¿no? Hay toda una variedad en el ámbito de la psicometría. Todo un mundo, ¿no? Así como también dentro del área forense también existen muchos, les diré. Hay colegas, por ejemplo, que se hacen traer pruebas especiales o viajan y se traen o se van capacitando, ¿no? Entonces, IDIF, por ejemplo, tiene instrumentos especiales que solamente los psicólogos los utilizan de ella. Y esas pruebas, por ejemplo, que yo sepa, no pueden fotocopiar, no pueden prestar a otros, porque son exclusivos de la institución. Entonces ellos son capacitados en esas pruebas y no pueden, digamos, sacar o utilizar, ¿no? Porque es parte de la institución, ¿no? Entonces tienen, como les digo, se hacen traer o se hacen algún tipo de capacitación justamente para poder utilizar. Ay, no quiere pasar allá. Entonces, cuando hablamos de todo lo que es la psicometría forense, está muy relacionado al campo jurídico, ¿no? Es decir, el papel del psicólogo se va a remitir a aportar medios probatorios en los procesos, ¿no? Y los medios probatorios o prueba judicial son todos aquellos elementos que le permiten al juzgador tomar una decisión más allá de todo. No se olviden que nuestro informe, bueno, en el caso del informe, la pericia que vayan a realizar, va a coadyuvar en un proceso, va a ser parte de un medio probatorio. No se olviden que existen otros medios de prueba que utilizarán, que pondrán a conocimiento para, bueno, el proceso de investigación que estén realizando, ¿no? Entonces es un medio de prueba justamente que va a coadyuvar en el proceso judicial. Hernández menciona que el psicólogo se apoya en técnicas de recolección de información, es decir, aquellos procedimientos e instrumentos que son usados en la psicología jurídica para recoger los indicios psicológicos.
de los testigos o inculpados en un proceso. Por ejemplo, había un caso de un curso que justamente yo tomé en relación a todo lo que es la valoración de la mentira, y el instructor o el facilitador mencionaba que muchas veces podían solicitarles a ellos una valoración del testimonio de lo que estaba dando a conocer una persona, de un testigo, ¿ya? No era un peritaje, ¿ya? Sino lo que hacían ellos era justamente hacer ese análisis de ese discurso, de su testimonio, y donde ellos observaban a través del comportamiento no verbal y con las pruebas de entrevista que ellos utilizaban, emitían un informe, haciendo conocer que probablemente que lo que estaba relatando la persona no era creíble o tenía, digamos, ciertos elementos que dan a conocer, ¿no? O a ser interpretados como que estuviera no diciendo la verdad. Ya habrá un peritaje, ellos decían, ¿no? Justamente para la valoración de la credibilidad. Pero ellos en su país, por ejemplo, dice que hacen una valoración del relato del testigo. Muchas veces puede fingir o puede dar para favorecer a alguien. Y ellos manifestaban que ellos hacían ese tipo de informes, ¿no? Y que no era, digamos, una hoja o dos hojas, sino eran varias, un informe muy detallado, porque justamente observaban todo el comportamiento no verbal. Para ellos clave era el comportamiento no verbal, ¿no? Y hacían todo lo que era la relación entre su comportamiento no verbal y lo que narraba en relación a un hecho. Bien interesante, les diré, ¿no? Bien interesante porque en nuestro país no hay eso, por ejemplo, ¿no? No hay, digamos, el hecho de la valoración de un testigo, ¿no? Que puede fingir, puede mentir, no en todos los casos, eso sí, ¿no? Sino hay que ver justamente en qué momento se podría pedir la valoración o el análisis, en todo caso, del testimonio de una persona, observando justamente estos comportamientos no verbales, ¿ya? Los instrumentos de evaluación psicoforenses. No hay autores, por ejemplo, que han sugerido que el profesional en psicología forense debe utilizar el conocimiento de la conducta humana, ¿no? Al igual que diversos instrumentos de evaluación psicológica, para así proporcionar al sistema legal una evaluación, un diagnóstico y algunas recomendaciones respecto a la persona evaluada. Y que con estos datos pueda tomar decisiones en el sistema legal en relación a la sentencia de un, ¿no? Entonces, justamente la aplicación de ciertas pruebas, tomar en cuenta la edad, por ejemplo, y el instrumento que estás utilizando realmente va a medir lo que tú quieres investigar, ¿no? Va a ser una aproximación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es fundamental el determinar y elegir qué instrumento yo voy a utilizar. También añade Muñoz, ¿no? Que la evaluación clínica forense se debe aplicar pruebas con un vasto espectro psicopatológico, ¿no? Es decir, con capacidad de indicar sintomatología traumática, desajustes psicológicos, tras un suceso victimizante. Las pruebas a utilizar deben ser aquellas pruebas psicométricas que posean elevados índices, tanto de fiabilidad como validez, ¿no? Es decir, qué instrumentos están validados, no tienen la validez y la confiabilidad como para poder ser aplicados en nuestro contexto. Buenas noches. Disculpe una pregunta al punto. En cuanto a la fiabilidad y validez, ¿cuánto tiempo tiene la duración de esta validez una vez realizada? ¿Cada qué tiempo se debe validar el instrumento o Hay la instrumentos, prueba? hay instrumentos que ya están validados de acuerdo a la, digamos, instrumentos que están validados a nivel de Latinoamérica, ¿no?
y han realizado investigaciones y la validez que conlleva es justamente para la población a la cual se va a poder aplicar, ¿no? Entonces, el tiempo es, no te podría decir en qué tiempo. Justamente han realizado investigaciones en las cuales, de acuerdo a la investigación que han realizado, porque hacen la aplicación de una prueba a un grupo ah, amplio, ¿no? Que justamente a partir de esa investigación, ellos sacan qué tan confiable y qué tan válido puede ser, por ejemplo, en las preguntas. Y ellos van Entiendo, a hacer. perdón, entiendo la primera validez para darle la fiabilidad, pero esto no tiene un tiempo, porque mire, ahora por el tema de la pandemia ha habido cambios radicales, ¿no? En la conducta del ser humano. Entonces, Ujú. un test validado antes de y después de ya tiene una conducta distinta, ¿no? Una reacción distinta. A eso voy, ¿no? O sea, para que nosotros trabajemos con un instrumento realmente objetivo, eh, ¿existe algún parámetro que me limita a decir esto se ha dado validez en 1990 y estamos a 2000 y fracción, ¿no? Entonces, eh, ¿hay alguna eh, teoría que quita esa validez en un determinado tiempo a la prueba o alguna experiencia a nivel mundial como la que hemos vivido? Mira, no he podido ver esa parte, ¿no? Pero por la apreciación que tú haces, ¿no? Ver, digamos, los cambios a nivel cultural, social, el cual pueda ser nuevamente validada o ver si el instrumento a consecuencia de una situación que ha vivido la población puede ser que varíe, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, el COVID. Puede ser que ahora existan instrumentos que sean, por ejemplo, más sensibles ante el hecho del efecto COVID. Eso puede ser, la verdad no he visto investigaciones que estén realizando, ¿no? Pero según la Organización Mundial de la Salud, ha planteado que después del COVID, ¿no? Se iba a generar, por ejemplo, todo lo que eran los trastornos a nivel emocional, ansiedad, depresión y que iban a incrementarse, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Va a existir una modificación en relación a algún tipo de instrumento para que pueda ser nuevamente adaptable por la situación cultural, social que haya experimentado la sociedad y que esto pueda hacer variar los resultados. Puede ser que existan ya investigaciones en relación a esa pregunta que tú me realizas, ¿no? Pero en relación a años, no. No tengo un término exacto donde yo te pueda decir sí, cada 10 años, cada 15 años. Va a depender seguramente en relación al cambio social, en relación a la población a la cual va a ser evaluada. Hay parámetros y hay investigaciones, sí, ¿no? Pero así con precisión en relación a tu pregunta, no sé. No sé si algún colega tiene quizás alguna experiencia o ha leído algo en relación a esta temática, ¿no? Puede ser, no sé, pregunto. Es válida la pregunta que hace su compañera, ¿no? Es decir, si utilizo un instrumento, pero si quizás el instrumento no está midiendo realmente lo que yo voy a medir, ¿no? Puede ser que falle, por ejemplo. O el instrumento que yo aplique a una persona y no entienda las preguntas, por ejemplo, ¿no? Y va a suceder, ¿no? Es probable. Ya tendría que hacerse una investigación en nuestro país, justamente para volver a validar el instrumento y cambiar o modificar y proponer, por ejemplo, ¿no? De que el cambio a consecuencia del COVID u otros elementos culturales, sociales, impide, por ejemplo, que miden de una manera amplia y objetiva, ¿no? Listo, Fer. Sí, magistra, una consulta también sobre esto. De su experiencia en el uso de estos instrumentos, ¿usted ha notado que alguno de estos no se adapta a nuestra población, de los instrumentos que usted utiliza para la evaluación? El MMP, por ejemplo, depende de la población. Hay preguntas que son medio capciosas, ¿no ve? Tienes que preguntar, digamos, a una persona, por ejemplo, que no ha tenido o no entiende, por ejemplo, ciertos parámetros, ciertas preguntas, no va a entender y te va a dar una falsa respuesta. En esas sí te puedo decir, pero otras no.
¿no? La mayoría, por ejemplo, que se aplican son preguntas que tú puedes explicarle o que te pueden preguntar y tú les puedes explicar, digamos. La verdad, no he tenido yo algún tipo, digamos, de problema en ese aspecto, ¿no? Puede ser que quizás, no sé si la compañera que trabaja en el ICUP, porque digamos ICUP también tiene un espectro amplio en relación a valoración. Quizás ella también nos podría quizás mencionar lo que ella ha podido observar en el tipo de valoración o instrumentos. No se olviden que todos aprendemos. Hay personas que han trabajado en otras áreas, que han evaluado otras áreas, ¿no? Y pueden también generar una forma de refuerzo, de conocimiento, de diálogo, de saberes, ¿no? Que también puedan nutrir o nutrirnos. Yo me nutro y ustedes se nutren. No sé si está la colega que trabajaba o hacía prácticas en el ICUP. Magíster, yo hice mis prácticas preprofesionales ahí. ¿Qué pudiste ver? ¿Cuál es tu nombre? Anabel. Anabel. ¿Has podido ver algo? ¿Has podido, digamos, por ejemplo, cuando hacen la aplicación de pruebas, has podido identificar tú algo? Mm, no, creo que lo máximo que he podido identificar al momento de aplicar algunas pruebas es que la mayoría están validadas en España. Y hay un poquito la confusión ¿cómo se diría? De algunas expresiones verbales que usan allá en España, que son, me imagino, Mm. comunes, pero que aquí no son tan comunes. Entonces, como que ahí hay que dar una explicación sobre lo que quiere decir la pregunta a la persona. Luego, como usted mencionaba, algunos test llevan preguntas capciosas. Depende también del nivel de educación de la persona. O, por ejemplo, el MMPI es una prueba bastante larga, Ujú. eh, que brinda muchos datos, pero hay personas que realmente no pueden terminar la prueba. Entonces se termina desestimando los resultados de esa prueba porque o no entienden o se aburren muy rápido y la ansiedad les gana y no pueden terminar la prueba. Ya, muy bien. Buenas noches, Magister. Dígame. A ver, tal vez acotando, Ya. sabemos que la validez de una prueba no mira, quiere decir que lo que mide realmente el constructo que pretende medir. Entonces, sobre ese punto no habría ninguna discusión, porque una prueba va a seguir midiendo, ¿no ve? Porque está validado. Tal Ujú. vez en cuanto a fiabilidad, como decía la compañera, por cuestiones de que ha habido eh, un cambio social o de conductas, podría tal vez en cuanto a fiabilidad. ¿Por qué? Porque si ya estamos midiendo de forma correcta y sin errores y a una población que tal vez en su momento de la validación del instrumento tenía otra percepción de la realidad justamente, o estaba en un contexto X y ahora después de la pandemia está ya con otra realidad, tal vez en cuanto a fiabilidad. De todas formas, por ejemplo, desde mi experiencia, yo a veces en mis evaluaciones, además sobre los informes mismos, después de 3 meses, Ujú. nuevamente aplico, ¿no? Ya. Aplico nuevamente, inclusive el mismo instrumento, ¿sí? Ya. Entonces, más o menos para reafirmar, ¿no? Los resultados y como que me sale prácticamente en cuanto a validez, el instrumento que aplico sigue midiendo lo que me diga. Y en cuanto a fiabilidad, igual. Ya. Muy bien. Eso. Gracias. No sé si alguien más. ¿Te ha respondido o te hemos respondido?
La compañera que hizo la pregunta. Anabel. Anabel. Bueno, yo empecé, soy Katy, pero Ah. yo sigo con la duda, ¿no? Sigo con la duda. Evidentemente, como decía la compañera del ICUP, que hay evaluaciones que, si bien se han adaptado en un determinado país que tiene unas determinadas variables, no son coherentes acá. Yo en juicios penales escuchaba al profesional psicólogo forense justamente esa debilidad, ¿no? Le decían primero si tenía la especialidad, la capacidad como para poder hacer la evaluación y le criticaban un poquito la validez de este instrumento. Y justamente hacían esa validación externa, ¿no? Extra país. Entonces, ese tipo de cosas a veces pienso que es una debilidad, ¿no? Que se debería fortalecer a través de eso y ir construyendo nuevas generaciones que vayan dando espacio en el ámbito judicial en cuanto a pericias psicológicas, empezando desde una autoconstrucción, una autorreflexión y se pueda afianzar este detalle y muchos detalles más que en el punto que ponía que me parece muy interesante el cuestionario, que imagino de ahí van a salir muchas preguntas para poder construir en este pequeño espacio que tenemos de este módulo, ¿no? ¿Y Si qué se encuentro llama? algo, le voy a pasar. Si encuentro algo, por ejemplo, los abogados dominan el protocolo de trabajo del IDIF y Ya. lamentablemente los externos no tenemos. Y Mm, muchos ni lo conocen. Si la institución le exige de alguna manera al que trabaja ahí adentro, el ICOP no lo tiene. Y el que hace su trabajo libre, menos. Y tiene claro. conocimiento de eso, tiene alcance al material de ese manual de protocolo, no lo tiene. Entonces ahí hay esos vacíos y decir que ya está validado y listo, nosotros deberíamos hacer estudios mucho más objetivos para decir que esto se está validando hace 3 años. Y esto yo estoy con la certeza de que es más objetivo porque se han hecho estudios en Bolivia. Pero si digo no se ha validado en X país en 1900 y lo sigo utilizando porque aquí dice en 1900 que esto es fiable, ¿no? Entonces, pienso que hay vacíos, ¿no? Bien indicaba la compañera que ha estado en su práctica preprofesional, que con esa experiencia ha podido visionar y ha visto un punto preprofesional. Entonces, ahí es un buen índice para que nosotros, como parte de lo académico, reflexionemos y más bien un reto, busquemos esa información. Tiene que existir. Pero aparte de la existencia, es la investigación que se podría hacer para validar instrumentos en nuestro país. Exacto. Como dijo la colega, la mayoría son de a nivel de España, Argentina, Latinoamérica. Pero si queremos validar un instrumento para nuestro medio, por ejemplo, se tiene que hacer una investigación y la validación tiene que ser en Bolivia, de acuerdo incluso a la forma en cómo pensamos, de acuerdo a la forma incluso de cómo las palabras, todo eso va a cambiar. Pero ahí el gran problema de los profesionales es que no investigan. La investigación que hacen es solamente para la valoración o para su título, para una maestría o para la licenciatura. No hacen una investigación científica desde el ámbito forense. Y ahí es una gran debilidad que se tiene en nuestro país, ¿no? Ahí sí rescato lo que dice la colega. Se debería incentivar, ustedes, me imagino que no solo van a tomar el diplomado, sino tal vez la maestría, y si no solamente toman el diplomado, investiguen, propongan, porque eso también va a ser un insumo que va a coadyuvar como un instrumento validado, que cuando se vaya a un juicio no existan este tipo de preguntas que puedan ser por parte de los abogados, ¿no? Porque los abogados, como dice su compañera, saben incluso más que los psicólogos y buscan, digamos, detalles, ¿no? De preguntas muy capciosas, ¿no? Y te pueden decir, ¿y este instrumento mide realmente lo que usted quiere evaluar? ¿No? ¿Y bajo qué parámetros? Y puede entrar por esta parte, como dice su compañera. ¿Qué tan fiables pueden ver el año y decir, pero esto ya está pasado?
Si bien ha sido años anteriores, ¿sigue midiendo? ¿No? La respuesta será sí, pero puede ser que cuestionen, ¿no? Y digan, pero esto ya ha pasado más de 20, 30 años. ¿Y sigue midiendo lo que se ha planteado? Sí, porque es un instrumento que se ha validado, ¿no? En otro país y que tiene una relación a nivel Latinoamérica. No hay investigaciones en nuestro medio, por ejemplo, en Bolivia, que se han validado instrumentos para que puedan ser aplicados, ¿no? Y ahí, como les digo, es el reto ya de ustedes, de otros profesionales en el ámbito de la psicología, el poder generar investigación en esta área. Y por eso les digo, se va abriendo, ¿no? Se va abriendo más y más en relación a pruebas que te pueden decir, pero ¿eso mide realmente daño? ¿Hay una prueba que te va a medir daño? No, no hay una prueba específica que te va a medir daño. El daño tienes que verlo en su amplitud a partir de todos los síntomas, signos en relación al hecho o al suceso traumático. El cambio que se ha generado y que más adelante lo van a ver ustedes. No hay una prueba y te pueda decir, sí, esto es. No se olviden que tienes que englobar y ver realmente cómo ha sido el suceso traumático y cómo ha afectado a esa persona y cómo se ha manifestado a través de una entidad clínica. Y tú tendrás los instrumentos para medir y decir si esta persona, a consecuencia de este hecho, presenta ansiedad, presenta depresión, presenta un estrés agudo, presenta estrés postraumático. Y tú, en tus conclusiones, dirás si presenta un daño por estas características, ¿no? Desde la entidad clínica, que se ha manifestado a través de las tres áreas: cognitivo, lo afectivo y lo comportamental. Y más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. A ver, algo que también deberíamos hacer una diferenciación entre lo que es un proceso psicodiagnóstico y una pericia. El proceso psicodiagnóstico lo conocemos todos, lo hacemos. Todos los psicólogos hacemos un psicodiagnóstico. Pero cuando hacemos una valoración, tenemos que diferenciar entre lo que es un peritaje y lo que es un psicodiagnóstico clínico. Cuando se hace un psicodiagnóstico clínico es más voluntario. La persona va al psicólogo, ¿no? Haciendo conocer, sabe, quiero conocer qué me pasa, quiero saber mi estructura de personalidad, o me siento deprimida, me siento ansiosa, no sé qué hacer, ¿no? Es voluntario. En cambio, en la parte pericial es involuntario. En sentido involuntario porque le dicen, usted tiene que ir a hacer una valoración. Y esa valoración va a ser específica en relación a un hecho. Cuando es clínico es más la necesidad de la persona, ¿no? Justamente porque hay algo que le está molestando, necesita saber algo que le produce curiosidad. En cambio, la pericial es una necesidad por el proceso judicial, porque hay una pregunta judicial donde te está diciendo, quiero saber si esta persona en X situación presenta ciertas características, ¿no? Es impulsivo, qué estructura de personalidad tiene, si presenta daño, ¿no? O de acuerdo al punto de pericia que te va a solicitar el fiscal para justamente determinar si esa persona en el momento del hecho, por ejemplo, cuando hablamos de imputabilidad, ¿no? Puede ser que te genere un punto de pericia y determine si esta persona en el momento del hecho estaba o no bajo un delirio, una alucinación. ¿Estaba consciente o no en el momento del hecho? ¿Sabía lo que estaba haciendo en el momento del hecho? ¿No? Entonces te dará un punto de pericia. En la parte clínica, el informe es clínico y privado. En la parte pericial, el informe es público. Por eso se pide a la persona que tú vas a valorar el consentimiento informado. Y donde tú le vas a explicar que la valoración que tú vas a realizar va a ser público. Es decir, que todo lo que tú puedas encontrar en la evaluación y lo que pueda estar mencionado en el informe va a ser leído por un fiscal, por un juez,
por otros abogados y otras personas inmersas en el proceso van a poder leerlo. Entonces tú tienes que explicar y por eso tú tienes el consentimiento informado. Antes de la valoración tienes que explicar. Y en el informe clínico, a no ser que sea solicitud de la persona, que si estuviera en un proceso judicial, puede pedir, ¿no? Pónganse que está en un proceso de divorcio. Ya, y estaba ya en un proceso de terapia, ¿no? Entonces ella puede solicitar que su psicólogo pueda emitir un informe de lo que esta persona ha estado en un proceso diagnóstico y el psicólogo emitirá su informe justamente a solicitud de la persona. No sé quién estaba levantando la mano. Yo, Christopher, magíster. Una consulta. ¿Este consentimiento informado debe ser adjunto al informe pericial? No. Cuando tú estás haciendo el informe, antes de que inicies la entrevista, tú le explicas, ¿no? Que tú tienes que tener el consentimiento de la persona para que se emita el informe y todo lo que salga del informe y todas las entrevistas y todo lo que tú puedas recabar va a ser puesto en el informe y que ese informe va a ser público, que va a ser leído por otra persona. No lo mandas con el informe, eso va a tu carpeta de voz del caso que tú has tenido y si hubiera alguien le dices, no, esta persona ha dado el consentimiento para que se pueda emitir el informe, se le ha explicado y todo lo demás. Ok, entonces se le hace firmar este documento y lo guardamos Sí, nosotros, ¿no? lo guardan ustedes. Otra consulta. ¿Usted nos puede proporcionar un ejemplo de consentimiento informado? Yo no tengo un ejemplar, no me puedo encontrar. Sí, les puedo dar. Muchas gracias. Ya. Entonces, en el informe psicodiagnóstico, es un informe sin una intención pericial, ¿no? No hay una pregunta. En cambio, en la pericial hay informes que son presentados al proceso, ¿no? Son informes que van a ser presentados. Y además, no se olviden que en los puntos de pericia siempre hay una pregunta pericial, ¿no? Donde te va a decir, necesito que usted determine esto. ¿Ya? La evaluación psicológica forense tiene la finalidad de valorar el estado mental de la persona. Busca analizar los efectos jurídicos de los trastornos mentales. Se utilizan principalmente en la inimputabilidad, eximentes o atenuantes, criterios que repercuten en las decisiones de los investigadores o jueces. Se debe tomar en cuenta como el principio el por qué, cómo y para qué se va a evaluar al individuo, ¿no? Interrogantes que van a ayudar a comprender los asuntos y los implicados que hacen presencia en los mismos. ¿Cuáles son las limitaciones? Hay los dos autores, por ejemplo, que nos plantean, por ejemplo. Uno, ¿no? Cuando se hace una valoración, debemos tener los instrumentos. Estos instrumentos deben tener objetividad, validez y fiabilidad. Echeburua nos plantea también que la utilización de algunas pruebas psicométricas de origen extranjero que no están validadas para el contexto de Latinoamérica y su cultura, ¿no? Lo que decía su compañera, puede haber instrumentos que no están validados en el ámbito. Utilizan un lenguaje anticuado, confuso, ¿no? Que vuelven a la prueba difícil de entender y por ende de aplicar y de sistematizar sus resultados, ¿no? Hay pruebas, por ejemplo, que uno puede sacar de un libro, ¿no? Hay libros, por ejemplo, que te pueden dar instrumentos y te dicen, este instrumento se utiliza en maltrato, en violencia, ¿no? Mide esta cosa, mide esta otra cosa, pero tú no sabes si ese instrumento está validado a nivel de Latinoamérica. Puede ser que esté validado a nivel de Estados Unidos o que el libro haya sido traducido, ¿no? Pero no está validado. Entonces hay una de las limitaciones justamente cuando se hace una valoración de poder elegir los instrumentos adecuados. Ahora bien, tanto el informe clínico como el informe forense se sustentan en un proceso de valoración psicológica, en el cual el eje transversal es la evaluación del estado mental del individuo,
No obstante, el área clínica tiene como finalidad la proyección de una intervención terapéutica. Mientras que el ámbito forense pretende investigar la relación de la conducta con el alcance jurídico en relación a la salud mental. Entonces, cuando se hace una valoración, se tiene que hacer justamente por el momento o la situación que ha experimentado. ¿Cuál es la diferencia entre una evaluación psicológica clínica y una forense? ¿No? Entonces, cuando se hace una valoración psicológica y forense, existen ciertas categorías que se debe tomar en cuenta. ¿Cuál es el objetivo cuando se hace una evaluación forense? Ayuda a la toma de decisiones. El informe que ustedes puedan realizar va a coadyuvar a la toma de decisión. No se olviden que hay otras pruebas, ¿no? Otras pruebas que va a poder presentar. Y con todo eso, el ente judicial tomará una decisión. En cambio, la evaluación clínica es más de diagnóstico y de tratamiento, ¿no? Que justamente va a conllevar que toda la evaluación un tratamiento psicoterapéutico. En el ámbito forense, no. ¿Cuál es la relación entre evaluados y sujetos? La evaluación forense es más escéptica, pero con establecimiento de un rapport adecuado. En la evaluación clínica, ayuda en el contexto de una relación más empática. Ahora, eso no quiere decir que cuando tú eres forense o estás, no es que tú, digamos, seas duro, ¿verdad? Seas duro en tus respuestas, seas una persona que no tenga que tener empatía o rapport por la persona. No, no, solamente que tu valoración es diferente. El secreto profesional, en la evaluación forense no hay, ¿no? Por eso es el consentimiento informado, donde se le explica a la persona que todo lo que ella manifieste va a ser puesto en un informe, por lo tanto no hay secreto profesional. En cambio, la evaluación clínica sí. Solo lo va a saber el psicólogo y su paciente. A no ser, ¿no?, que esta persona esté atentando contra su vida o en el proceso terapéutico observen, digamos, que está en una situación de riesgo, que pueda matarse, ahí sí, ¿no? El psicólogo romperá el secreto profesional justamente para resguardar la vida y la integridad de esta persona. Pero si no hubiera ese tipo de casos extremos, el secreto profesional implica que existe. El destino de la evaluación en relación a la evaluación forense va a ser el juez, el abogado, ¿no? O si trabajas en un ámbito de privado o público, ¿no? Va a ser más en el ámbito psicolegal. En la evaluación clínica es el propio paciente, ¿no? Porque es al paciente que tú vas a entregar tu informe. Estándares y requisitos, ¿no? En la evaluación forense vas a tener entrevistas, protocolos de entrevistas, test, vas a observar, vas a tener acceso a informes médicos, psicológicos, ¿no? Te va a coadyuvar justamente para poder entender qué es lo que ha pasado con esta persona. En la evaluación clínica va a ser más médico-psicológico. ¿Cuáles son las fuentes de información? Familiares, si es que, por ejemplo, tú haces una evaluación a los niños o los adolescentes, puedes tener acceso a los padres, hacer una entrevista a los padres, que hay protocolos de entrevistas, por ejemplo, en niños, por ejemplo, de maltrato de abuso. Necesitas recabar información. Pero también tienes que leer el expediente judicial, ¿no? Es clave para poder tener un panorama y hacer una reconstrucción mental de lo que ha pasado, ¿no? Hay colegas, por ejemplo, que pueden leer el expediente, más o menos cuando trabajan de forma particular, leen el expediente y está dentro de su experiencia o lo conoce quizás a la persona, al hombre o a la mujer,
no hacen la valoración, ¿no? No es su fuerte, por decir así, ¿no? No saben, digamos, de esa área. Entonces dicen, no, veré el expediente, veremos cómo está el caso, ¿no? Entonces, en función a eso, algunos colegas pueden decir, no es mi área, no tengo experiencia en esta parte, ¿no? Y puede ser que en vez de ayudarte, no sea, digamos, adecuado, ¿no? Entonces, es importante también ver el expediente. En la parte clínica, es lo mismo, pero no ven expedientes, ¿no? Ni judiciales, ¿no? Y pueden ver si hay historiales clínicos, ¿no? Pónganse que ha sido valorado por otras personas, ¿no? El psicólogo también puede pedir. Actitud del sujeto hacia la evaluación. No se olviden que cuando uno esté evaluando, puede haber un riesgo de simulación o disimulación o de engaño. Puede ser que vaya la persona y pueda fingir, pueda ser víctima. Y te lo puede llorar, te lo puede a generar un tipo, una crisis, puede simular, ¿me entienden? Puede hacerte creer algo que no es. En cambio, en la clínica, va el paciente y bueno, tú le tienes que creer todo lo que ella te está diciendo o él te está diciendo. Entonces, ahí es también la complejidad, ¿me entienden? Puede una persona entrar a ver, les voy a contar un caso que se ha suscitado en Tarija. Una mujer denuncia a un hombre, ya justamente por violencia. No son pareja, ya, pero la señora lo denuncia a él por violencia familiar. Y no sé quién tiene su audio prendido. Leslie. Ya, entonces lo denuncia, ya hace conocer, por ejemplo, en uno de sus relatos, que siempre estaba con él, ¿no? Y dice, teníamos una como relación. Yo iba a su casa, me quedaba hasta tarde, le ayudaba a hacer los informes. Ellos trabajaban antes en una institución de derechos humanos. Y bueno, ambos deciden retirarse de la institución y formar una, no es una ONG, pero deciden formar otra, ya donde pueden hacer la captación de recursos por la experiencia que ambos tenían. Así que no era tan difícil que puedan recurrir a instancias tanto nacionales como internacionales para que les puedan financiar, porque ambos eran reconocidos. Forman una asociación, ¿ya? Pero el detalle empieza ya en la parte laboral, ¿no? Y donde la mujer, por ejemplo, menciona que ella le ayudaba a hacer sus informes, iba a su casa, incluso se dormía en la casa de él. Ya, y como les digo, el relato lo hace, ¿no? Pero nunca menciona que tuvieron una relación de pareja. Ella dice, tuvimos una relación, ¿ya? Y ella plantea, ¿no? Que justamente que él la trataba mal, le reñía, la botaba, y que en alguna oportunidad él había intentado estrangular. Y ahí con eso inician la denuncia, ¿ya? Y se le pregunta a él, ¿ya? ¿Qué es lo que había pasado? ¿No? Porque él también trabaja en la área, ¿no? Y él cuenta y dice, nunca yo he sido pareja de ella, ¿no? Sí, evidentemente iba a mi casa y se quedaba, pero era pues porque ella manifestaba que ya es tarde y como estaban en plena pandemia, porque ella hace referencia que se quedaba justamente en su casa porque era pandemia, porque no podía irse a su casa sola, porque ya no había movilidades, ¿no? Entonces él decía, bueno, entonces quédate.
pero nunca pasaba nada en relación al ámbito sexual. Él me había mostrado unos videos, ya en relación de esta joven, ¿no? En la que se observa que está en su casa, ¿no? En la puerta. Y ella empieza a llorar, ¿no? Y le dice, abrime, por favor, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres tan malo? Abrime. Y él le dice, no, andate, mira qué hora es, ya son las 12 de la noche y déjame descansar, por favor, vete. Y ella, no, que por favor, que no me hagas esto, que abrime, que por favor abrime, ¿no? Entonces, en el relato, por ejemplo, que él hace, hay muchas cosas de cómo ella, por ejemplo, era muy persistente en ir a su casa, de molestar, de hablar incluso con sus papás, ¿no? De él, por ejemplo, sus papás son adultos mayores. Y ella iba a hablar con sus papás, haciéndole conocer que su hijo no quiere hablar con ella, ¿no? Que se hace rogar, que le ha dejado fuera de la oficina, ¿no? N cosas. Y presenta la denuncia, ya como violencia. Pero aparte, esta joven hace públicamente de que él es una persona que no se debería confiar en él, ¿no? A las instituciones donde ellos trabajaban, ¿no? Y manifiesta que no se debe confiar, que es una mala persona, ¿no? Hasta ahí es la única relato que ella se pueda tener. Entonces, cuando se pregunta a ella, perdón, cuando se le pregunta a él justamente qué es lo que había pasado, ¿no? Porque ustedes si leyeran la forma en cómo narra para hacer la denuncia, si ustedes leyeran, pueden ver y decir, pucha, realmente esta mujer ha vivido violencia, ¿no? Ha vivido violencia por todo lo que te narra. Pareciera, ¿no? En el relato puede ser una cosa, pero ya en la evaluación puede ser otra. Y cuando se le pregunta a él qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Al final, si tuvo una relación, bueno, ¿no ve? Que lo diga, sí, tuve una relación con ella, ¿no? Quizás ha durado poco, pero sí tuve, pero él manifiesta que nunca tuvo una relación con ella. Más al contrario, era ella quien lo acosaba, lo molestaba y no aceptaba, digamos, que él no acepte estar con ella, ¿no? Y él sí manifiesta en algún momento por toda la presión que existía por parte de esta persona, ¿no? Que sí en algún momento le había manifestado, ¿no? De que quisiera matarte porque ya no aguanto. Y esto grabó, ¿no? La persona, ¿no? La joven. Grabó, pero a pesar de eso le manda una carta, ¿no? Que haciendo conocer que ella lo quiere, que es el amor de su vida, pero él nunca ha tenido una relación con ella. Entonces, cuando vamos indagando, no evaluar este caso, ¿ya? No es un caso de evaluación que sea tomado en cuenta, sino es una persona que trabaja en la área, ya que justamente nos hacía esa pregunta. Y él manifiesta de que esta persona, que él es homosexual, y él no quería hacerlo público, y ella sabía eso, ¿no? Pero a pesar de que ella sabía su situación y otras situaciones que él vive a nivel de salud, ya no, por el miedo a que puedan pensar de él, ¿no ve? Porque tus papás tampoco sabían que él es homosexual, ya, entonces él calla, ¿no? Y a partir de esto es que la joven empieza a presionar y a generar este tipo de presión, ¿no? Y bueno, ¿no?
si bien ha existido toda la presión y todo lo que ha podido experimentar, la violencia se da. Ya la valoración generará, ¿me entienden? Si evidentemente hay un daño o si realmente ha existido una violencia por parte de él hacia ella. Porque en todo lo que ha narrado, por ejemplo, él y nos ha contado, que no voy a entrar mucho en detalle, ya porque el caso está recién en proceso, pero de por medio hay un problema de salud en él, ¿no? Que justamente ha conllevado de que sea algo tan privado para él que no tenga que estar manifestando a todos. Pero ella lo ha sacado a público, ¿no? Justamente la situación de salud que él vive. Y existen normativas que protegen a las personas que están en una situación similar a él, perdón. Entonces, la valoración en este ámbito, la persona que lo haga, ¿me entienden? Verá si realmente existe o no existe y realmente ha experimentado violencia por parte de él hacia ella. Y si realmente existe una relación entre ellos, porque no hay una relación entre ellos, ¿no? Pero, como les digo, si ustedes leyeran el relato de ella, da a entender que ha sido un hombre que realmente la ha maltratado. Él la ha humillado, que le ha desvalorizado, ¿no? Pero si bien se ha generado algún tipo de rechazo hacia ella, era justamente porque ella invadía muchos espacios de la persona. Entonces ahí puede ser, como les digo, hay personas que pueden utilizar el sistema justamente para dañar a otra persona. Pueden mentir y hacer pensar, evidentemente, ella ha experimentado una situación de violencia y en realidad no la hubo. Ahí ya en el proceso de investigación y las pruebas que él pueda presentar en su defensa para conocer, ¿no?, al fiscal o a través de su investigador las pruebas, ¿no?, en relación a la acusación o a la denuncia que le hace ella. Entonces se van a encontrar con personas así. No quiero decir que no las crean, ¿no? No quiero decir, la persona que viene, entonces no la voy a creer. No es que no la vayas a creer, ¿no? Pero siempre va a haber en duda. No se olviden que las personas, cuando entran en un proceso judicial, siempre se van a contar su historia, porque de por medio puede haber un bien del sentido ganancial, puede ser económico, puede ser alguna venganza, puede ser algo, ¿ya? Entonces puede disimular, puede fingir justamente para dañar a otro. Hombres y mujeres, también adolescentes, puede haber casos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de un delito sexual, ¿no? Pueden mentir y decir un caso igual de un adolescente que lo ha denunciado a su padre. Ya, y dijo, sí, mi padre es un violador, me ha violado, ¿no? Entra por defensoría, ¿no? Hablan con la adolescente y la adolescente se retracta y dice, no, es mentira. Mentira que es que mi padre me ha violado. Yo he perdido mi virginidad con otro joven, ¿no? Pero yo le he denunciado a mi papá porque era un reto entre otra amiga. ¿Qué hizo defensoría? Desestimó. Desestimó y dijo, bueno, no. Cada profesional y cada institución tiene su metodología y tiene, digamos, la forma en cómo va a resolver los casos, ¿no? Pero puede haber, como les digo, casos, no todos, pero sí casos excepcionales que pueda generarse de por medio de una mentira para dañar a otro, ¿no? Para decir, bueno, voy a hacer esto, pero o porque me he escapado, voy a decir que me han violado, ¿no? Sin embargo, no hay. O puede entrar a por denuncia y decir, sí,
me ha violado. ¿Qué le ha hecho? ¿No? Se ha subido encima de mí, me ha penetrado, ha dejado un líquido, después se ha parado, he sentido un poco de dolor, pero ¿hubo penetración? Sí. Certificado forense, nada, intacto. ¿No? Entonces puede haber. Por eso es importante que ustedes puedan cruzar información. Si hay certificado forense, ver, ¿no? ¿Hay o no hay? ¿Qué más hay? ¿Qué elementos hay? ¿No? Que a ustedes les pueda ayudar justamente para ver el relato que les va a dar esa persona. Por eso es importante nutrirse de la información, leer el cuaderno, qué hay. Cuando ustedes evalúen, tengan claro qué es lo que ha pasado, que en su mente ustedes reconstruyan lo que ha pasado. Y cuando ustedes vayan entrevistando, vayan mentalmente, cuando terminen la entrevista, vayan formulando y recreando y viendo las hipótesis. Es decir, pero me ha dicho esto, pero ha sucedido esto, cuánto ha sido, es frecuente, cuánto ha sido la intensidad, ¿no? Y ver ese tipo de cosas que les va a ayudar. Porque hay casos, como les digo, excepcionales, pueden mentir, ¿no? Y pueden utilizarnos justamente para un objetivo diferente, que no sea, digamos, llegar a la justicia. El ámbito de evaluación, ver el estado mental en relación al objeto pericial, ¿no? Y en cambio, en la evaluación clínica va a haber una manera más global, va a haber inteligencia, va a haber la parte cognitiva, psicomotricidad. Por ejemplo, el año pasado me mostraban un informe de un niño que tenía un problema de conducta. No es pericial lo que han realizado ellos, ¿no? Pero lo han llevado a un centro especializado justamente de psicólogos, ¿no? Especializados en la área de psicología infantil, de psicometricidad. Su informe era 20 hojas, ¿ya? Y ellos han realizado toda una evaluación en todas las áreas, en todas, ¿ya? Y a partir de toda su evaluación identifican, ¿no? Que él tenía un problema a nivel más de conducta, ¿no? Por eso te sacan el diagnóstico de que tiene un problema de trastorno de conducta y que era un niño muy impulsivo. Y que ellos recomiendan, por ejemplo, un tratamiento psicológico. Entonces ellos engloban, ¿no? Por eso su informe ha sido ambuloso, porque han evaluado todas las áreas, intelectual, psicomotricidad, ¿no? Atención, concentración, la parte afectiva, todo, incluso a nivel cerebral, neurológico, todo para descartar, digamos, otro problema mucho más complejo. Y así se debería trabajar, tener un diagnóstico amplio, especialmente en la parte clínica. Pero es global. Pero en cambio el ámbito forense es más concreto, ¿no? Yo quiero saber si esta persona estaba consciente o no en el momento del hecho. Quiero saber si esta persona es impulsiva, ¿no? O si tiene algún rasgo de personalidad o estructura de personalidad que pueda haber influenciado, ¿no? Te dirán, quiero ver el daño psicológico, o quiero saber si esta persona en el momento del contrato estaba con todas sus facultades cognitivas, ¿no? Entonces hay una variedad, digamos, en relación al tipo de pericia que te vayan a solicitar. Tú vas a ir al punto, lo que vas a evaluar. Tipo de informe es documentado, razonado, no te olvides que vas a leer otros documentos. En la evaluación clínica es breve, con conclusiones, puede ser documentado y clínico. En el documento hay un libro que les he dejado que les va a ayudar justamente para ver los informes periciales que se hacen a nivel de otros países. En el libro de Ángela Tapias, en el primer libro que han leído, el primer capítulo, las personas que han podido poder darle una ojeada, hay diferentes tipos de informes a nivel de otros países, en el cual también está Yomar Bejarano. Yomar Bejarano es perito en la área de psicología forense.
ya especialmente en todo lo que es daño, credibilidad del testimonio y en otras áreas, ¿no? Es muy reconocida Yomar. Entonces está, por ejemplo, de Yomar en uno de los capítulos lo que hace justamente la valoración del daño. Y existen otros psicólogos de otros países quienes ponen los informes que ellos realizan con los puntos de pericia. Y ahí ustedes van a poder observar y leerlos, ¿no? Cómo ellos argumentan, cómo arman, cómo hacen el cruce de información entre los instrumentos y los puntos de pericia que ellos han solicitado, cómo ellos argumentan incluso teóricamente, ¿no? Y hacen sus informes ambulosos, ¿no? Es decir, con bastante detalle. El escribirlos, por ejemplo, es todo un arte, porque no se olviden que tienen que cruzar información con todo lo que ustedes han podido encontrar, ¿no? Entonces, eso también les va a ayudar para tener un panorama, por ejemplo, a nivel internacional de los informes que se presentan, ¿no? Y los informes que se deben generar. La intervención en la sala de justicia, técnicamente y con conclusiones que contestan a la demanda judicial, donde tú tienes que llegar a una conclusión y decir, ¿hay daño o no hay daño? ¿Es creíble o no es creíble? ¿No? Entonces tú responderás, si hay daño, no hay daño. Por ejemplo, hay modelos en el IDIF que, digamos, si bien tienen un modelo del informe pericial, van al punto, ¿no? Quizás no pueden hacer mucha explicación, y hacen una explicación bien concreta, bien sistematizada y al punto, ¿no? Y responden, ¿no? No dan, digamos, mucha charla. Ese es el modelo que utilizan. Además, por el tiempo también, ¿no? Por la carga laboral que tienen, ¿no? Llegan, digamos, a ser precisos, concisos, en comparación si tú trabajas de forma particular, ¿no? Puede ser que tengas un poco más de tiempo para ampliarlo, ¿no? Entonces, mucho va a depender también del lugar donde tú trabajes. Entonces, el documento es legal, es esperable y en calidad de perito, ¿no? Porque tú vas a ir en calidad de perito. En el ámbito de evaluación clínica no es esperable y en calidad de testigo. Puede ser que tú estés generando o estás tu paciente por proceso clínico y te diga, ¿sabe? Estoy en proceso de divorcio y quiero presentar mi informe de las sesiones o del diagnóstico o del proceso terapéutico que yo he tenido. Creo que usted puede emitir un informe, ¿no? Entonces traerá un requerimiento fiscal y tú darás un informe ya como un experto, ¿no? En relación a lo que esta persona ha vivido tras su separación, ¿no? Etapas para la elaboración del informe psicológico forense. La fuente de información, documentación del caso, clave. Cuando haces peritajes, clave. Tener el caso y leerlo, ¿no? Y leer realmente qué es lo que pasó, porque ahí tienes todo lo que es los testimonios, las declaraciones de todas las personas involucradas en el hecho, ¿no? Entonces tú tienes que leer justamente todo eso, como les decía, justamente para que tú puedas tener una reconstrucción mental de lo que ha sucedido y de lo que podría haber pasado, ¿no? Entonces, cuando te narre la persona, tú ya vas a saber qué es lo que ha sucedido, porque ya has leído el caso. La realización de entrevistas. Siempre se sugiere que se utilicen entrevistas semiestructuradas. ¿Por qué las semiestructuradas? Porque te van a guiar. Hay personas que puedan asistir y te quieran hablar de todo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Te quieren contar todo. Sí, ¿no? Pero siempre es jalar nuevamente y decir, sí, me estaba contando esto, pero quisiera que podamos profundizar en esta última parte de lo que ha sucedido a la fecha, ¿no? Porque si no, va a pasar horas y puede ser que no te alcance el tiempo para valorar lo que tú estás realmente
o lo que te han pedido que evalúes, ¿no? Entonces las entrevistas semiestructuradas te van guiando, ¿no? Te van guiando en la entrevista. Entonces, si tú quieres profundizar algo más, ya le preguntas. La exploración del caso, es decir, qué instrumentos psicológicos tú vas a usar, ¿no? Dirás, a ver, en la primera entrevista lo que me han manifestado es que no puede dormir, dice que tiene intentos suicidas, no sé, ¿no? Tú dirás, a ver, entonces, ¿qué le voy a aplicar? Puede ser que le aplique una de depresión, una de ansiedad, o le aplique otras para hacer cruce, ¿no? Si es que no genera, digamos, mucha confianza en relación a su relato, ¿no? Emisión del informe por escrito, ¿no? Ustedes lo van a escribir el informe, ¿no? Y este informe lo van a redactar, ¿no? Y la redacción en la cual ustedes vayan a realizar justamente tiene que ser precisa, sin mucho término, digamos, muy abstracto. Y si fuera, tienen que explicar, ¿no? ¿De qué se trata? Una pequeña explicación, justamente porque la persona que lo va a leer puede ser que no entienda porque no es de nuestra profesión. Pero sí, digamos, ustedes puedan explicar de qué se trata o qué quieren decir con lo que ustedes están manifestando, ¿no? Entonces, en el informe, en la emisión del informe, la redacción, es todo un proceso igual, ¿no? Porque es el cruce de información que ustedes tienen en relación a la entrevista, en relación a los instrumentos y la relación causal, ¿no? Es decir, si realmente el suceso que ha manifestado ha generado esta sintomatología o esta situación, o ya hubo antes, no sabemos. Y si hubo ahora con la nueva situación de violencia o traumática, probablemente ya agudizado algo que ya había en esa persona. Y el otro va a ser la defensa ante el tribunal. De aquí a un tiempo, te llamarán a defender en el juicio, ¿no? Y te dirán, usted en tal fecha y en tal año, usted ha emitido un informe, ¿no? Y bueno, te preguntarán en juicio qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y tú lo defenderás. No sé quién ha levantado la mano. Christopher, magíster. Christopher, dime. Aquí algunas dudas sobre la redacción del informe. El tema de la entrevista, ¿se lo debe transcribir toda la entrevista? ¿Solo tomando en cuenta lo que ha informado la persona o debe incluirse también las preguntas que ha formulado el psicólogo? Ya. Espérenme un ratito. Cuando te narran, digamos, la historia en sí, hay colegas que lo ponen como si fuera una declaración, ¿ya? Entonces, lo ponen todo, ¿ya? Así, en todo lo que hace referencia como texto. Si ustedes han podido observar, por ejemplo, los casos de los informes de otros países, no ponen las declaraciones en extensos, sino van construyendo todo lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, el caso en sí, y cómo a partir de eso ellos van trabajando en la redacción y cruzando, digamos, los eventos más importantes que se han podido conllevar, siempre haciendo conocer que el evaluado o la evaluada refiere, ¿no? Porque es algo que te está refiriendo esa persona en el momento de la entrevista. Pero hay, como les digo, colegas que ponen, ¿no? Puedes poner una parte que sí consideres que es importante, que te va a ayudar a justificar más adelante en la relación con las pruebas, por ejemplo.
pero lo correcto es que no se ponga, digamos, en extenso toda su narración, ¿no? Porque puede tener doble filo eso. Es decir, pueden utilizar eso y decir, pero aquí está, dice el informe del psicólogo o la psicóloga, y si está mintiendo. Esto ya les estoy hablando en la parte de valoraciones que hacen, ¿no? El LIM Defensoría. Deben tener cuidado en esa parte. Es decir, tener si bien todo la entrevista, pero ustedes deberían en la redacción armar con todo lo que les ha manifestado. Refiere en relación a este hecho y armar, por eso redactar. Cosa que ustedes vayan construyendo de una manera cronológica. Y con eso a ustedes les sirva cuando tengan que hacer el cruce de información, ¿no? De decir, por ejemplo, ha sacado, digamos, una depresión moderada, porque tiene más de 70 puntos del BEG, digamos, ¿ya? Pero ¿y tú cómo justificas? En su entrevista, ¿no? Refiere, por ejemplo, que ha perdido las ganas de vivir, refiere que siempre está triste, que siempre recuerda lo pasado, ¿no? Refiere que ha perdido la motivación en relación a las actividades que realizaba. Antes se levantaba a las 7 de la mañana para ir a trabajar, pero después de lo que ha pasado he perdido el interés, entre comillas. Tú puedes poner y referir y decir, estás argumentando, estás sustentando lo que te está dando la prueba, pero también te está dando la narración. Es decir, hay un cruce. Y no se olviden, siempre tienen que cruzar lo cognitivo, lo afectivo y lo comportamental. Es decir, cognitivamente presenta distorsiones cognitivas, ¿no? Es decir, todo lo negativo. Ya no ve, digamos, las actividades o lo que ella pensaba o lo que ella realizaba, ve de una manera negativa todo lo que ella ha realizado en su vida, ¿no? Para ella, o te puedo decir, yo ya no veo nada bueno en mi vida. Y entre comillitas, no ve nada bueno en su vida. Cognitivamente está dando un parámetro a nivel de depresión. Comportamentalmente, ¿no? He dejado de hacer mis cosas, ¿no? Me aíslo. No me da ganas de salir, estoy en mi cama, prefiero dormir, ¿no? Ya no tengo, perdí las ganas. Ah, ya. Afectivamente, me siento triste, me siento sola, me siento solo, ¿no? Entonces, tienes 3 elementos, 3 áreas donde se va a visibilizar la entidad clínica y te va a ayudar justamente a argumentar, ¿no? Yo en mi experiencia les diré, yo no pongo, digamos, en su totalidad como una declaración, porque hay observaciones, ¿no? Donde dicen, ¿es una declaración o es un informe? Te dicen. Entonces ahí se dice, no es una declaración. Y hay investigadores que te ponen, parece un informe, digo, parece una declaración, incluso es mejor que la declaración del investigador, te dice, ¿no? Entonces hay colegas que sí utilizan, ¿no? Pero siempre pongan refiere. Hay diferentes metodologías, pero les diré, yo desde mi práctica profesional, no me acuerdo que a mí me hayan enseñado a poner en extenso toda una declaración. Te da la declaración, tienes la entrevista, tú tienes que armar, ¿no? Tienes que armar justamente toda la narración en párrafos. Refiere que en tal fecha, ¿no? Se ha suscitado el hecho de violencia, donde manifiesta que le ha agredido físicamente, psicológicamente, ¿no ve? Y refiere, me dijo que era una puta, una perra, ¿no? Que además se subió encima de mí, agarró un cuchillo y me ha amenazado con matarme, ¿no? Entonces todo siempre refiere.
Hay colegas que han adquirido una muy buena forma de escuchar y armar todo en la compu, ¿no? Narrar todo como si fuera, como les digo, una declaración. Si ellos pueden argumentarlo y no les refuten en el ámbito judicial, bienvenido. Porque al final la persona que va a defender el informe es la persona que ha firmado. Y si esa persona sabe defenderlo, sabe defender su informe, sabe argumentar el por qué lo hizo y nunca le ha fallado y es su metodología, bueno, es su metodología. Pero como les digo, hay personas que observan y dicen, esto parece una declaración. Es más amplio que la declaración. Pero al final no llega a nada. No me dice qué afectación hay. No me dice si está, si hubo violencia, no hubo violencia, hay violencia psicológica, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿No? Y no estoy hablando de peritaje, estoy hablando de las valoraciones que se realizan en defensorías, en SLIMS, ¿no? Porque muchas veces se manda estos tipos de informes. Entonces ahí la observación puede darse. No se olviden que su informe va a ir a juicio. Más allá del peritaje que puedan solicitar al IDIP, al ICUP o de forma individual a las personas que hacen de forma como consorcios, van a ir a defenderlos. Entonces tu informe va a ir. No va a faltar un abogado que pueda observar, ¿no? Y decir, usted declara esto. ¿Usted sabe qué ha pasado esto? ¿Usted estaba en el momento del hecho para decir que esta persona ha cometido el hecho? O puede haber informes que te digan, si él es el violador. ¿Te consta? Evidentemente es la persona quien está manifestando, pero la justicia, el proceso investigativo determinará si él es o no. Tú vas a valorar el hecho y la situación y el momento de esa persona en la situación que te están pidiendo la valoración. Christopher. Sí, otra consulta. En la lectura que nos dio a revisar, nos dice que podemos acudir a informantes colaterales. La información de estos informantes colaterales, que serían otras entrevistas, ¿también las armamos? ¿Cómo se pone en el informe esta información? Puedes hacer conocer, por ejemplo, que has entrevistado, ponte a la madre, ¿no? O has revisado un informe ya que estaba en el cuaderno de investigación, que digamos alguien ha evaluado, ¿no? Y que tú has tenido acceso y que has observado que hay ciertas conclusiones que son parecidas a lo que se ha determinado en tu informe. O que hayas entrevistado a un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? En relación que lo ha atendido él, ¿no? Ponte que estaba con medicación, ¿no? Y que tú puedas entrevistarlo. A nivel de parte, ¿qué te les digo? Estatal, no se hace muchos por el tiempo, ¿ya? Porque vas al punto de pericia y lo que tienes que valorar y ahí queda. Quizás si tú eres de forma particular, puedas, porque tienes más tiempo. Entonces puedes recurrir y argumentar, ¿no? Porque justamente puedes tú argumentar en el sentido de buscar mayor evidencia en relación a lo que tú has podido identificar. Y que en la evaluación o en la entrevista que has realizado al psiquiatra, justamente estaba en relación al hecho, ¿no? De que tú, al hecho en relación a lo que tú estás valorando, ¿no? Y tú pones, hice una entrevista al psiquiatra tantos, quien hace referencia que el paciente, ¿no? Digamos, sí mostraba comportamientos impulsivos y tenía problemas de alcohol y que tenía un tratamiento, ¿no? Pero, como les digo, depende mucho de la metodología que ustedes utilizan. Hay otros psicólogos que argumentan a partir de teoría y en el informe ponen referencia bibliográfica. ¿Qué bibliografía ellos han utilizado
para argumentar todo su informe. Entonces, denle una mirada al libro de Psicología Forense de Ángela Tapias y ustedes van a poder ver diferentes tipos de informes y cómo los presentan, cómo argumentan, cómo ponen, casi la mayoría, pone referencia bibliográfica. En nuestro medio, muy poco, ¿no? Hay algunos que sí son, digamos, peritos particulares, sí ponen, pero ya en peritos de estatales, no, por el tiempo, porque ya tienen un modelo, ¿no? Y se basan en función a ese modelo, ¿no? Y las respuestas y las valoraciones son, eso no es, ¿no? Y la descripción y la narración que hacen son más breves, son concisas, pero también son exactas, ¿no? Y es la práctica también que ellos han adquirido en el tiempo para hacerlas concisas, pero entendibles. Sin dar mucha vuelta, responden y explican de una manera adecuada a lo que están valorando. Pero eso no sería contradictorio con lo que ya hemos visto. Usted ha argumentado, como también en el libro se ha leído, que la evaluación psicológica forense o un peritaje es una investigación científica y que debería estar vinculado con un enfoque teórico. Por lo tanto, debería tener referencias bibliográficas y debería tener información científica. Entonces, de lo contrario, seguiría siendo un informe psicológico y dejaría de ser pericia, pienso. Exacto. Por eso, digamos, los que se están formando, sus informes deben hacerlo de esa manera. ¿Me entienden? Así, argumentados, incluso con referencia bibliográfica, lo más profesional que ustedes puedan presentar. ¿Por qué? Porque ese documento es la presentación de ustedes. Y por eso, digamos, se abre este tipo de diplomados para que ustedes puedan actualizarse y que su informe no sea un informe simple. ¿No ve? Y digan, ¿qué es esto? Este informe parece cualquier otro informe clínico que me lo pueda hacer cualquier psicólogo. No, ustedes ya son especialistas y por el hecho de la especialidad implica nomás pues que el proceso de este tipo de informes sea de esta manera. Deberían ser, ¿ya? Pero la realidad es otra. Solamente como les decía, por el tiempo que puedan darse en el trabajo, muchos psicólogos que trabajan en la área, puede ser que ya existan modelos dentro de las instituciones. Eso ya es un trabajo también institucional que deben hacer los psicólogos. Mesas de trabajo y decir, bueno, hagamos un solo modelo, unifiquemos nuestro informe. ¿Para qué? Para que, digamos, tenga un realce el trabajo del psicólogo en esta área. Y que no sea un informe más, ¿no ve? Que se ha pasado desapercibido y decir, pero este informe pareciera que es cualquier informe de pregrado, ¿no? Es bien similar, muy simple, ¿no? Entonces, hay comparaciones que pueden hacer. Lo ideal es eso, como han leído ustedes. Ese es lo ideal. Vean el informe, por ejemplo, que hace Yomar Bejarano. Vean los informes que hace Ángela Tapias. Ángela Tapias es perito en relación a evaluación y a pericias. Y el tipo de informe que ella hace debería ser un modelo de copia. ¿Ya? Porque lo hace bien ambuloso, pero lo hace en la forma en cómo narra y responde a los puntos de pericia, lo hace así tan científicamente, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿me entienden? Ese es el detalle de que ustedes puedan hacer ese tipo de informes. Y no solamente es hacer un informe y ya está, ¿no? Por eso la especialidad es esa, el detalle. Que no se genere una idea de decir, pero es fácil. Hay colegas que dicen, pero es fácil hacer un peritaje, ¿no? Es bien fácil. Evalúas, haces una prueba y ya está. No es tan así. No es tan así. ¿Ya? Primero porque tú tienes que redactar, cruzar información,
usar con todo lo que te han narrado y responder, ¿no? Y decir, sí, presenta esto, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Christopher, allá, otra vez más, Christopher. Después Katy y Rubén. No, gracias, sí, ya está, ya participar. Bueno, muchas gracias, aprovecho. Primero, el tema del consentimiento informado. Tengo entendido de que esto es público y de alguna manera no es voluntaria. ¿Qué sucede si la persona, en su derecho apoyado en la Constitución, no se presta para hacer este tipo de evaluación que tiene un requerimiento fiscal? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo se logra el tema de esta información psicológica dentro del proceso penal? Esa es una pregunta. La segunda, que pienso que es la fundamental, es la defensa ante el tribunal. Evidentemente, como les hacía referencia, las falencias que los abogados encuentran es el respaldo bibliográfico en el que nosotros nos apoyamos para realizar esa evaluación. No queda ahí. Nos dice que deberíamos refrescar con sentencias constitucionales de colegas de la misma área que han logrado hace determinado tiempo y nosotros no estamos actualizados. Por otro lado, también nos piden referencia bibliográfica, como dice la normativa APA, de 3 a 4 años de antigüedad. O sea, si estamos en el 2022, deberíamos usar del 2018 mínimamente, ¿no? Entonces, si estamos con 1995 o el 2000, ellos le quitan esa confiabilidad al respaldo en el que nosotros nos estamos apoyando. Es por eso que les preguntaba cada qué tiempo hacemos la validez al instrumento. Y otro es el tema de la crítica bien fuerte en la defensa ante el tribunal, la experiencia que se tiene en este tipo de pericias. Por otro lado, es la especialidad que nos apunta para ese tipo de evaluación. Una cosa es violencia, otra cosa es tema de feminicidios y demás, que va a votar otro tipo de trastornos. Entonces, esos puntos yo he visto que se ha criticado mucho en el ámbito policial. Primero, lo que me interesaría es ese consentimiento. ¿Qué sucede si la persona no quiere? Como en el médico forense, No que quiero. dice, no, yo no me voy a hacer revisar, no me van a sacar la prueba de ADN, no me van a sacar los días de impedimento, etcétera, ¿no? En la situación que fuera. En nuestro caso también puede pasar. Entonces el médico se apoya en una jurisprudencia y apoyado dentro del Código Penal emite su informe, ¿no? Que se ha presentado en estas condiciones y apoyado y amparado en la Constitución y en el Código Penal, él rebota su informe, que él ha cumplido y estas son las causales. Pero en nuestro caso, ¿qué sucede? Cuando, digamos, la persona no quiere, porque te dice, porque me han mandado, te dice, ¿no ven? ¿Qué va a pasar? Te dice. Y tú le explicas, va a pasar esto, va a ser un informe, y te dice, no. Entonces tú haces tu informe al fiscal, haciendo conocer que la persona no quería ser evaluada por el requerimiento fiscal. Y tú mandas al fiscal y ya, ese es tu descargo. No le puedes obligar. Tampoco puedes persuadirlo. No quiere. Sí o sí tú necesitas el consentimiento informado, porque está dando su consentimiento para que lo valores y que además se emita el informe. Y además que ese informe va a ser entregado a fiscalía por un proceso judicial. Si la persona te dice, no quiero que me evalúe, tú haces el informe. Emites a fiscalía haciendo conocer que la persona no ha querido hacer la evaluación. Y ese es tu descargo, ¿me entiendes? Al menos eso es lo que se sucede cuando, digamos, te mandan y la persona no quiere, se manda un informe a fiscalía haciendo conocer el número de caso y la persona, y haciendo referencia que la persona no ha querido hacer la valoración en relación al tema. Y ese es tu descargo. Ahí queda. Ya no puedes hacer más. Ahora, en relación a lo que tú dices, evidentemente de la parte bibliográfica, ¿no? Hay fiscales o probablemente jueces, ¿no? Bueno, probablemente abogados que sí te van a cuestionar y te van a decir
Todas las personas que viven un hecho violento tienen un trauma, te pueden decir. O te pueden decir, ¿qué es un trauma? ¿Cuánto dura un trauma? La situación que ha pasado esta persona, ¿presenta un trauma o no presenta un trauma? ¿No? Entonces tú tienes que saber la temática, ¿no? Es decir, trauma es esto, se pasa por este suceso, depende mucho de la estrategia de afrontamiento, ¿no? Entonces, como dice su compañera, hay preguntas que te pueden hacer para justamente ampliarte, ¿no? Y ver si realmente tú conoces o no del tema. Ahora, con respecto a la experiencia, como dicen, ¿no? ¿Cuántas son las horas de vuelo para que una persona, por ejemplo, sea profesional? Pónganse en el ámbito del pilotaje. Preguntan, ¿cuántos son tus horas de vuelo? Lo mismo te van a preguntar a vos. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia en peritaje y en evaluación? ¿Sí? ¿Cuántas personas usted ha evaluado para manifestar que usted es un perito? Ahí tú dirás, yo he evaluado 100, 200 mujeres en relación a violencia. He evaluado a agresores, he evaluado a violadores, o he evaluado a agresores en relación a estas temáticas, he trabajado en tal área, tantos años, ¿no? Y más o menos tendré unas 200, ¿no? Unos 200, 300 peritajes. Trabajado 5 años, 6 años. Ah, ya. Entonces sí es considerado un perito usted. ¿Tiene algún curso? No. ¿Cómo usted puede entonces ser perito si usted no tiene un curso, una maestría, un diplomado, una especialidad? ¿Cómo usted puede respaldar, no? Si bien ahora se han abierto bastantes cursos en el ámbito de diplomados en psicología forense, antes no había esto. Antes lo que uno argumentaba era los cursos que existían, ¿no? Es decir, si yo he tomado un curso con tal persona, el curso era de tantas horas. O lo que avalaba era el trabajo que uno podía haber realizado en una institución. Y decir, sí, yo trabajo en una institución, yo trabajo 5 años y durante estos 5 años yo he evaluado a más de 200, 300 víctimas, ¿no? Entonces era mi respaldo empírico. No tenía un respaldo de título, ¿no? Pero ahora, como les digo, se ha abierto bastante el campo académico de diplomados, ¿no? En psicología forense. Entonces sí te van a observar, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo usted es perito? ¿Cuántos años ha evaluado usted? ¿Cuántas víctimas usted ha evaluado? Una. Entonces no es perito, porque usted no tiene la experiencia. Puede haber, como dice su compañera, abogados que pueden tener bastante conocimiento en relación incluso a las pruebas, ¿no? A los instrumentos. Pueden fijarse en cosas bien mínimas que para nosotros no pueden ser insignificantes, ¿no? Pero para esa persona, no se olviden que está defendiendo a una persona y por lo tanto tiene que ver la manera justamente de descalificar, de desvalorizar o de no generar que la prueba que están presentando sea válida. Entonces van a ver el mínimo error para justamente desacreditar lo que tú estás haciendo, ¿no? Rubén. Sí, Rubén tenía. sí, sí. Más que todo solamente era para acotar lo que, bueno, para empezar lo que decía el mismo texto que hemos leído, por ejemplo, a que no debemos, por ejemplo, mezclar test proyectivos con psicométricos. Estoy con un dictamen pericial psicológico del ICUP, Ya. donde el profesional, por ejemplo, hace esto justamente, aplica el HTP, pero al mismo tiempo aplica, por ejemplo, la escala de impulsividad de Plutchik, la de riesgo de violencia de Plutchik,
¿sí? Y el IPD, el módulo DSM-4 y de hostilidad de Bucy-Durk. Pero también lo que llama la atención, y justamente a colación lo que hablaba sobre la entrevista, justamente el profesional acá empieza con la entrevista libre, in extenso, luego va a otra entrevista dirigida, también in extenso. Y finalmente, prácticamente de 3 páginas in extensa, luego va a los resultados aplicados y lo que observábamos no tiene referencias bibliográficas. Y es del IQ. Por eso Esa era claro, y como les digo, mi en observación. el libro, por ejemplo, en el capítulo que yo les he manifestado, habla de lo que es la teoría y la epistemología, ¿no? Es decir, de qué constructo, desde qué constructo teórico tú estás evaluando o vas a utilizar. Siempre se sugiere cuando se hace este tipo de pericias, se trabaje mucho lo que es lo cognitivo comportamental, ¿no? Porque es la corriente que se está manejando y la que puede responder en relación a estos fenómenos psicológicos en relación al ámbito jurídico. El ámbito del psicoanálisis es ambiguo en relación de las pruebas que puede utilizar, ¿no? Es decir, ¿cómo tú vas a comprobar en juicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pruebas a partir del ámbito psicoanalítico tú vas a presentar? Puede ser que el psicólogo tenga, si sea especialista en psicoanálisis y pueda probarlos, en el juicio lo verá, ¿me entienden? Y en el juicio verá cómo va a poder defender, porque va a haber otros colegas que probablemente van a refutar y van a decir, ¿bajo qué pruebas científicas, confiables, válidas, usted puede demostrar lo que usted dice? Ahora, no se debe mezclar las pruebas proyectivas con las pruebas, digamos, que son más psicométricas, ¿no? De descripción, donde existen ciertos parámetros ya fiables y confiables. Una prueba proyectiva, no se olviden que tiene que ser interpretada desde también una parte más teórica, pero ¿cómo haces el cruce? ¿Cómo tú vas a argumentar eso en juicio? Entonces, en la lectura que yo les he dado y en otros libros también plantean de que los instrumentos deben ser únicos y no debería mezclarse una proyectiva con una, digamos, numérica, ¿no? Como cruzas. Evidentemente haces una entrevista libre, pero también haces una entrevista semiestructurada. Ahora, sin desmerecer el trabajo que realizan nuestros colegas, quizás lo que falta es reunirse como colegas y formar protocolos, ¿no? De decir, bueno, la experiencia que cada uno tiene, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, no utilizar pruebas proyectivas, porque no van a poder validarlas. 2, existe N entrevistas semiestructuradas a nivel forense. Entonces, deberíamos generar un protocolo a nivel institucional. ¿Qué entrevistas sí deberíamos usar? La entrevista libre, ¿se usa o no se usa? ¿Está dentro del ámbito forense? No. ¿Existen entrevistas semiestructuradas? Perfecto, usemos entrevistas estructuradas. ¿Qué instrumentos utilizamos en depresión, en ansiedad? Existen varias. ¿Cuáles utilizamos? Entonces, también es un trabajo muy interno que se debería dar dentro de las instituciones. O los colegas deberían refutar, ¿no? Es decir, a nivel forense no se utiliza proyectivos, ¿no? Porque desde la práctica profesional uno no vamos a poder argumentar en un juicio. ¿Qué vamos a decir? ¿No? Entonces ahí, como les digo, ya es un trabajo muy personal de los colegas que trabajan en las instituciones. Por la experiencia que ellos puedan tener, deberían tener protocolos que al final, bueno, lleguen a una unificación, ¿no? De los instrumentos que vayan a utilizar para que justamente en un juicio u otro psicólogo, por ejemplo, es decir, un consultor, por ejemplo, ¿no?
vea el informe y diga, ah, no, ya con solo lo que ha utilizado prueba proyectiva, ya, chao su informe. Y por ahí van a atacar, ¿no? Por ahí van a atacar. Y van a decir, ya, si no utiliza, digamos, ha utilizado proyectiva, ah, ya, de hecho, no sabe entonces. Ah, no sabe, entonces por ahí atacan, ¿no? Por ahí atacan y dicen, ¿usted cuántos años de experiencia tiene? ¿Usted por qué ha utilizado la proyectiva? En su proyectiva, ¿qué es lo que usted ha podido sobrellevar y cruzar con las otras? ¿Existe alguna investigación científica? Ya está, ¿no? Y ahí, como dijo su colega, ¡ting! Se queda ahí paralizado porque hay preguntas que quizás o se ha subestimado de que no nos van a preguntar, o hay preguntas que realmente no van a saber responderlas porque no se sabe, ¿no? No he buscado, digamos, o no sé, está dentro del parámetro del modelo que yo debo usar, son los instrumentos que existen en la institución, digamos. Y ahí alguien puede refutarte y decir, pero ¿usted cuántos años de experiencia tiene? No, y ahí, chao. No, por eso también yo les decía, tienen que ser muy, pero muy tolerantes a la frustración. Porque hay colegas que realmente pueden ir y te pueden destrozar, ¿no? No personalmente, pero sí, digamos, en el ámbito del juicio, ¿no? Del informe, y decir, bueno, usted no sabe nada. Primero porque su informe está mal hecho. Dos, los instrumentos que ha utilizado usted no compete, ¿no? Usted no ha argumentado de una manera adecuada, no ha utilizado los instrumentos. ¿Me entienden? Entonces ahí uno sale, ¿qué ha pasado? ¿No? Siempre uno va a salir, ¿qué ha pasado? Porque he utilizado, ¿no? O me ha humillado, o me ha desvalorizado. No se olviden que muchos de ustedes se van a encontrar, si ustedes van a ejercer la práctica pericial, se van a encontrar en juicios. Y ahí no es mi amiguita, mi amiguito, ¿no ve? Ahí no hay. Cuando tú entras a juicio no hay mi amiguita, no hay mi amiguito, no le voy a hacer mucho, no. Estás trabajando a nivel profesional, ¿no? Te están pagando por eso. O estás trabajando en una institución donde tú tienes que ir a defender tu informe o a responder preguntas, ¿no? Que te van a generar. No sé quién está levantando la mano hasta que ponga mi batería. Nos vamos a quedar. ¿Alguien estaba levantando? Jimena. Magíster, buenas noches. Una consulta. Me gustaría saber cuál es la magnitud del castigo hacia a los profesionales que elaboran, por ejemplo, estos informes de manera incorrecta, ya sea por los instrumentos que han utilizado o por otros factores. O sea, si bien yo tengo conocimiento, se los demanda obviamente a estos profesionales, ¿hasta dónde puede proceder precisamente esto? No sé si podría aclararme, por favor, magíster. Puede haber, digamos, una denuncia, ¿no? Y puede ser emitido al colegio de psicólogos, por ejemplo, no haciendo conocer una mala praxis, ¿no? Y el colegio de psicólogos, bueno, hará una valoración de que sí, evidentemente se ha generado esta situación y de acuerdo al colegio y a normativa del propio colegio habrá algún tipo de sanción, ¿no? Hasta ahí. Pero pónganse que se va más a un proceso penal, ¿no? Y que la persona te denuncie, pónganse por otro tipo de delito, ¿no? Es decir, que tú le hayas acusado, ¿no? Que en tu informe, por ejemplo, pongas su nombre de esa persona, digas fulanito tantos es el violador. Si no sabes, ¿no? La única persona que va a determinar eso será el fiscal, el juez, con todas en el proceso investigativo. Podrás conocer que evidentemente hace referencia, ¿no? Y bueno, a una persona X. Tu valoración dirá, bueno, esta persona presenta o no cierta sintomatología por la situación que experimentó. Si es que hablamos solo del informe. Pero cuando tú haces una mala praxis, puede haber que la persona te denuncie. Y ahí les diré, yo he tenido colegas que han sido denunciados y ahí corre de vos, tu abogado, el dinero y todo lo que pase.
Porque la institución no te pone ni el abogado, ni te da el dinero para defenderte. Porque puede haber acusaciones de decir, esta persona cuando yo he ido me ha revictimizado, porque me ha tratado mal. Y su informe es imparcial. Puede haber muchas cosas y te pueden denunciar, ¿no? O digamos que has hecho, no sé, ponte, has hecho la cámara GESE, no has presentado los CDs, algo, ¿me entienden? Te denuncian. Y la denuncia ya, pues, se inicia de proceso. Y ahí tú tienes que defenderte. Y como les digo, tú tienes que contratarte la abogado. Que defienda y demuestre que tú has realizado un trabajo idóneo, que has utilizado, que nunca has victimizado a nadie, que has utilizado de una manera correcta los instrumentos. Hay colegas que te dicen, ¿cómo usted aplicaba esta prueba? El protocolo, ¿no? Explícame. O presénteme el protocolo que usted ha utilizado. Ponte que tú no has utilizado, ¿no? O lo has hecho algo mecánico, o lo has hecho perder, o ha pasado algo, ¿no? Y ahí, ¿quién queda mal? Tú. Se puede decir, no tiene, no ha utilizado. Y ahí, como les digo, hay colegas que son más expertos, ¿no? Que pueden trabajar como consultores, por ejemplo. O abogados que están ya leyendo nuestra área, ¿no? Justamente para poder argumentar toda su defensa. Y te dicen incluso, ¿y este test qué mide? ¿No? Y ¿de qué edad a qué edad se puede utilizar? Un caso, por ejemplo, de un colega que ha utilizado un test que se utiliza en credibilidad de testimonio para niños, el CBCA. Y él lo utiliza para adultos. ¿Ya? Entonces, cuando eso ha mirado a la abogada y me ha preguntado, le he dicho, no, es de niños. No, ya esto no es chao. ¿No? Entonces, que ha generado de que ponga en evidencia, haciendo conocer que el test que ha utilizado, primero es para niños. Por lo tanto, se invalida su informe. Ya está, chao. Como les digo, si bien el daño se genera a nivel profesional, el daño también es para la persona a quien tú has evaluado, ¿no? Porque va a tener que hacer nuevamente una valoración. Puede ser que a veces espere días, semanas, ¿no? Porque a veces las agendas están llenas, ¿no? De los colegas, ¿no? Entonces, volver a hacer es bien complejo. Por eso, digamos, yo les diré, hacer pericia o informe psicológico forense no es chiste, ¿no? No es solamente ahora yo ya sé, no es, porque es todo un proceso. Realmente el hacer una pericia para mí es un arte. Primero porque te lleva tiempo. Dos, el redactar, el generar un documento. No es pues sentarte y ya está. Te lleva tiempo. Te lleva tiempo porque tienes que armar, aparte que tienes que ver la sintaxis, tienes que ver las comas, tienes que ver si realmente lo que tú quieres decir se entiende o no. Una palabra, una coma puede cambiar el sentido de la oración. Hay que tener mucho cuidado en eso. Te equivoques, por ejemplo, en la palabra, digamos, ¿no? No sé, que no hagas una revisión exhaustiva a nivel de ortografía. No se olviden que ese informe va a ser leído por otros profesionales y vas a ser el punto de crítica. Uno, por tu mala praxis. Dos, por la mala utilización de tus instrumentos. Por la redacción, ¿no? Entonces, te pueden criticar todo, ¿no? Y decir, pero esta persona, ¿quién es? Y te van descalificando, ¿no? Y dicen, ¿quién es? No sabe, ya está. Ya te han vendido gratis. Porque otro profesional dice, no sabe. Entonces, la imagen nos los ganamos nosotros. La imagen, cuando tú haces una pericia, siempre hazla como si fuera la primera vez. Es decir, tienes que hacerla así con tiempo, con mesura,
no te olvides que es tu carta de presentación. Entonces, un buen informe, a menos si eres a nivel individual, en consorcio o algo con otras personas, va a ser tu carta de presentación. Entonces, ¿qué va a generar? Que tu informe también sea un marketing para dos. Van a decir, no, este colega, hombre, mujer, hace unos informes así brutales. Y ellos mismos te van, ¿no? Solicítale a ella, solicítale a él, ¿no? Porque hace un informe así bien conciso, bien científico, bien argumentativo, ¿no? Ah, ya, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Y bueno, es poco a poco lo que se va generando. La práctica es lo que les va a dar, digamos, la pericia, ¿no? El hacer. Muchas veces te pueden pedir experiencia, pero no hay trabajo. Y CUP y DIP está cerrado, ¿no? Sale consultorías, o perdón, sale convocatorias, tienen que estar al pendiente de eso. O trabajar en consorcios, ¿no? Consorcios donde ustedes puedan trabajar con abogados, pero siempre tienen que hacer, como les digo, no regalar el trabajo, ¿no? De decir, ya, yo cobraré 100, 200 peruvianos y ya. No, es un trabajo que es, pues, complejo. No se olviden que van a ir a juicio. No es nomás como hacer un informe clínico. No es un proceso terapéutico. Van a ir a defenderlo ante un estado judicial. Christopher. Sí, magíster. Bueno, una consultita ya un poquito fuera del tema que estamos tratando. Quería saber sobre la actividad 12, en qué va a consistir. Ya, sí, les voy a dejar hoy día, les voy a subir el trabajo 2, donde van a leer todo lo que es el daño psíquico e instrumentos de evaluación. Ya igual va a haber preguntitas para que ustedes puedan responder y puedan fortalecer lo que estamos llevando a cabo. Esta noche, pero voy a subir. Bueno, muy bien. Nos hemos quedado igual a medias. Mañana vamos, no, el miércoles, por favor, vamos a continuar. Y si estuviera alguna pregunta, igual el miércoles, por favor, para que podamos avanzar. He subido bastante material, denle una miradita, por favor, a todo lo que son, en la unidad 2 de evaluación. He dejado bastantes libros, unos 3 o 4 artículos en relación a evaluación en diferentes temáticas. ¿Ya? Muy bien, quedemos aquí entonces. Nos vemos el día miércoles. Gracias, magíster. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas Chao. noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao.